El timbre del teléfono cortó el silencio de la madrugada como una navaja. Mis ojos se abrieron de una vez, el corazón ya disparado antes de entender completamente lo que me había despertado. El reloj digital en la mesita de noche marcaba 1:03 de la madrugada en números rojos que parecían parpadear con urgencia. A los 63 años ya había aprendido que llamadas a esta hora nunca traían buenas noticias. Siempre alguna emergencia, alguna tragedia, alguien en el hospital. Extendí la mano temblorosa hacia el teléfono fijo que insistía en mantener en el cuarto, aunque todos me dijeran que era cosa de viejos. ¿Bueno? Mi voz salió ronca, cargada de sueño y preocupación. Silencio. Solo el sonido distante de la lluvia golpeando la ventana y mi propia respiración pesada. Iba a colgar cuando escuché. Una respiración del otro lado de la línea, baja, como si alguien estuviera tratando de encontrar valor para hablar. «Papá». La voz era débil, temblorosa, pero inconfundiblemente familiar. Mi sangre se heló al instante. «Abre la puerta, ya no tengo a dónde ir». El teléfono casi se me resbala de la mano. Esa voz era imposible, pero la reconocería en cualquier lugar, incluso después de 4 largos años de silencio eterno. Era la voz de mi Isabela. ¿Quién habla? Logré balbucear, aunque mi cerebro ya sabía la respuesta imposible. «Papá, soy yo. Isabela, por favor, ayúdame. Tengo mucho frío y ya no tengo a dónde ir». La voz sonaba agotada, desesperada, pero era ella. La misma forma suave de pronunciar las palabras, la misma entonación con que me llamaba de niña durante las pesadillas. Mi mente racional gritaba que esto era imposible. Isabela había muerto hace 4 años en un accidente automovilístico, en una noche lluviosa como esta. Yo mismo identifiqué el cuerpo en el servicio médico forense. Yo mismo cargué el ataúd. Yo mismo llevo flores a su tumba todos los domingos después de misa. Pero ahí estaba su voz, clara como el agua, pidiendo mi ayuda. «Isabela», susurré el nombre como una oración. «Mija, ¿cómo...?» «Papá, por favor. No tengo mucho tiempo. Abre la puerta. Necesito contarte algo muy importante sobre lo que realmente me pasó». El tono urgente en su voz me hizo levantar de la cama de un impulso. Mis piernas temblorosas me llevaron hasta la ventana que daba a la calle. Aparté ligeramente la cortina y miré hacia afuera. La calle estaba oscura, solo iluminada por los postes de luz amarillenta que creaban círculos dorados en el asfalto mojado por la lluvia. Y entonces la vi. Del otro lado de la calle, parada bajo un poste de luz, había una figura femenina. Incluso a la distancia, incluso con la lluvia creando una cortina entre nosotros, reconocería esa silueta en cualquier lugar. El cabello castaño largo, la postura delicada, la forma particular de apoyar el peso en una sola pierna. Era Isabela. Mi hija estaba ahí, bajo la lluvia, mirándome a través de la ventana. «Dios mío», murmuré, dejando caer la cortina. El teléfono aún estaba en mi mano, la línea aún abierta. «Papá, ¿me viste?» Su voz llegó simultáneamente por el teléfono y más débil desde la calle. «¿Cómo es posible esto?» Mi voz salía quebrada. «Tú moriste, mija. Yo te enterré». «Lo sé, papá, y necesito contarte la verdad sobre mi muerte, pero no por teléfono. Alguien podría estar escuchando. Abre la puerta, por favor». Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. ¿Cuántas noches había soñado con este momento? ¿Cuántas veces desperté creyendo haber escuchado su voz llamándome? ¿Cuántas veces recé pidiendo solo una conversación más, una última oportunidad de despedirme bien? «Papá, ¿me estás escuchando?» Su voz se estaba debilitando. «Estoy muy cansada, no puedo quedarme aquí mucho tiempo». Sí, la estaba escuchando. Estaba escuchando la voz de la hija que había sido toda mi vida, mi única familia después de que mi esposa Carmen murió cuando Isabela tenía apenas 12 años. La niña que crié solo, trabajando doble en el taller de carpintería para darle todo lo que merecía. La mujer que se volvió enfermera por vocación,
que dedicaba su vida a cuidar a otros, la hija que perdí en una curva mal señalizada, en una carretera que recorría todos los días regresando del hospital general donde trabajaba. «Papá». Su voz estaba aún más débil ahora. «Por favor». Solté el teléfono en la cama y caminé como sonámbulo hasta la puerta de entrada. Mi mano titubeó en la perilla. ¿Y si realmente era ella? ¿Y si era solo mi mente? Finalmente cediendo a la nostalgia y la soledad. ¿Y si era algo peor? ¿Alguna persona cruel aprovechándose de mi dolor? Pero ¿qué diferencia hacía? Si realmente era Isabela, no podía dejarla en el frío. Si era mi imaginación, al menos tendría una última conversación con mi hija, aunque fuera solo en mi cabeza. Giré lentamente la perilla. Del otro lado de la puerta, iluminada por la luz débil del pasillo, estaba ella. Pálida como papel, temblando de frío, con la ropa empapada pegada al cuerpo, delgado. Pero eran los ojos los que me hicieron tambalear, los mismos ojos cafés cariñosos que me habían mirado desde que era bebé, ahora llenos de una tristeza profunda que me partió el corazón. «Hola, papá», susurró, y su voz era exactamente como la recordaba. No pude responder. Solo extendí los brazos y ella se lanzó a ellos como hacía cuando era niña. Podía sentir el frío de su piel a través de la ropa mojada. Podía sentirla temblando contra mi pecho. «Ayúdame, papá», murmuró en mi oído. «Necesito contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez has pasado por el dolor de perder un hijo, si alguna vez has sentido el vacío que queda cuando la persona que más amabas en el mundo simplemente desaparece de tu vida, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó esa madrugada cambió todo lo que creía sobre la muerte de mi hija, sobre las personas en las que confiaba y sobre los límites entre la vida y la muerte. Si te gustan relatos reales como este de historias que muestran que a veces la verdad es más extraña que cualquier ficción, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no cuento historias fantasiosas, cuento la verdad, incluso cuando duele. Mi nombre es Roberto Silva, tengo 63 años, y durante 37 años fui carpintero aquí en la Ciudad de México. Trabajé toda la vida con las manos, creando muebles a medida para familias que querían algo especial, algo hecho con cariño. No era un trabajo que me hiciera rico, pero me daba orgullo. Cada mesa, cada ropero, cada cuna que salía de mi taller llevaba un pedazo de mi alma. Pero nada de lo que creé con estas manos callosas se comparaba con mi mayor obra maestra, mi hija Isabela. Nació en 1995, cuando yo tenía 35 años, y mi esposa Carmen 32. Fueron los mejores años de nuestra vida. Carmen era maestra de primaria, yo acababa de abrir mi propio taller de carpintería, e Isabela era esa niña alegre que llenaba nuestra casa pequeña de risas y travesuras. Recuerdo como si fuera ayer la primera cuna que hice. Pasé semanas eligiendo la madera, dibujando cada detalle, lijando hasta que quedara suave como seda. Quería que fuera perfecta para mi hija. Carmen se quejaba de que estaba exagerando, pero yo sabía que esa cuna sería especial, y lo fue. Isabela durmió en ella hasta los 3 años, cuando finalmente aceptó mudarse a una cama de niña grande, que, claro, también hice con mis propias manos. Nuestra vida era sencilla, pero era nuestra. Me levantaba a las 6 de la mañana, tomaba un café negro fuerte que Carmen preparaba. Les daba un beso a las 2 y me iba al taller. Trabajaba hasta las 6 de la tarde, cuando regresaba a casa y encontraba a Isabela esperándome en la ventana. Corría a mis brazos gritando «¡Papá!» y yo la alzaba en el aire, sintiendo el olor a jabón infantil en su cabello. Las noches eran nuestras. Después de la cena, mientras Carmen calificaba exámenes, Isabela y yo nos sentábamos en el sofá de la sala. Yo contaba historias que inventaba en el momento, siempre sobre una niña valiente que vivía aventuras increíbles. Ella escuchaba con los ojos muy abiertos, haciendo 1000 preguntas, siempre queriendo saber más detalles. «¿Y luego qué pasó, papá?», era su frase favorita. Cuando Isabela tenía 12 años,
Nuestra vida perfecta se desplomó. Carmen descubrió un cáncer de mama que ya estaba avanzado. Fueron 2 años de tratamientos, de esperanzas y desilusiones, de noches en vela en el Hospital General. Yo dividía mi tiempo entre el taller y el hospital, tratando de mantener la carpintería funcionando para pagar los tratamientos y estar presente para Carmen. Isabela, que siempre había sido una niña madura para su edad, se volvió mi compañera en esos días difíciles. Cuidaba la casa cuando yo no estaba, hacía tarea sola, nunca se quejaba cuando llegaba tarde o cuando teníamos que cancelar algún paseo por una cita médica de mamá. Carmen murió una tarde de marzo de 2009. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio el último suspiro. Isabela estaba del otro lado de la cama, las lágrimas corriendo silenciosas por su cara, pero sin hacer ruido. Incluso a los 14 años sabía que tenía que ser fuerte. Después del funeral, quedamos solo nosotros dos. Pensé en vender la casa, empezar de nuevo en otro lugar, pero Isabela me pidió que nos quedáramos. Aquí están los recuerdos de mamá, papá, no puedo perderlos también. Y así, aprendimos a vivir solo nosotros dos. Los años siguientes fueron de mucha complicidad. Continué trabajando en la carpintería, pero ahora con un propósito aún mayor: darle a Isabela todo lo que necesitara para tener un futuro mejor que el mío. Ella estudiaba mucho, siempre fue la primera de la clase. Yo seguía cada examen, cada proyecto escolar, cada decisión sobre el futuro. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, Isabela me dijo que quería ser enfermera. Quiero cuidar a las personas como cuidé a mamá, explicó. Quiero hacer diferencia en la vida de alguien. No podía estar más orgulloso. Trabajé día y noche durante sus años de universidad. Aceptaba cualquier encargo, por pequeña que fuera la ganancia. Hice muebles para toda la colonia, arreglé sillas viejas, creé libreros a medida. Todo para que Isabela pudiera concentrarse solo en los estudios. Se graduó a los 23 años, entre los primeros de su generación. El día de la graduación yo estaba en la primera fila, con traje prestado, con lágrimas en los ojos. Cuando dijeron su nombre y subió al escenario para recibir el título, sentí que Carmen también estaba ahí, orgullosa de nuestra hija. Isabela consiguió trabajo en el Hospital General, en el área de emergencias. Era un trabajo pesado, turnos nocturnos, situaciones difíciles, pero amaba lo que hacía. Llegaba a casa contando sobre los pacientes que había ayudado, sobre las vidas que había tocado. Incluso cansada, siempre tenía energía para platicarme sobre su día. Los fines de semana, ella seguía siendo mi compañera de siempre. Íbamos al mercado juntos, me ayudaba en el taller organizando herramientas. Hacíamos esos espaguetis que aprendí a cocinar después de que Carmen murió. Eran momentos sencillos, pero eran nuestros. Cuando Isabela cumplió 27 años, comencé a notar que estaba más callada, más pensativa. A veces la encontraba viendo a la nada, perdida en pensamientos que no compartía conmigo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía y decía que solo era cansancio del trabajo. Fue por esa época que comenzó a salir con el doctor Enrique Almeida, un médico del mismo hospital. Era cardiólogo 10 años mayor que ella, divorciado. Al principio me alegré de ver a Isabela enamorada. Sonreía más, cantaba por la casa, parecía más liviana. Enrique venía a cenar con nosotros los domingos. Era educado, bien vestido. Hablaba de medicina de una forma que no entendía mucho, pero trataba de seguirle. Isabela se veía radiante cuando él explicaba algún procedimiento complejo que había hecho durante la semana. Pero con el tiempo, comencé a notar cambios en mi hija. Salía menos conmigo los fines de semana. Siempre tenía compromisos con Enrique. Cuando estábamos solos, parecía distraída, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Y había algo en sus ojos que me molestaba, una forma de mirar a Isabela como si fuera de su propiedad. 6 meses antes del accidente, Isabela me dijo que se iban a casar. Fingí estar feliz, pero por dentro tenía una sensación extraña.
Tal vez era celos paternos, tal vez era intuición. Pero algo me decía que Enrique no era el hombre indicado para mi hija. La noche del accidente, Isabela había trabajado un turno de 12 horas. Me llamó alrededor de las 10 de la noche, como siempre hacía antes de regresar a casa. «Hola, papá. Ya salgo del hospital. Llego a casa en unos 40 minutos. Maneja con cuidado, mija. Está lloviendo mucho. Siempre manejo con cuidado, ya sabes. Te amo». «También te amo, mija», fueron las últimas palabras que intercambiamos. 1 hora. Después, la policía tocó mi puerta para darme la noticia que destruyó mi vida. Ahora, viendo hacia atrás, puedo ver las señales que en ese momento ignoré o interpreté de forma equivocada. Pequeños cambios en el comportamiento de Isabela, que, solos, parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón preocupante. Lo primero que debería haber llamado mi atención fue cómo Enrique comenzó a controlar sutilmente la rutina de mi hija. Al principio, parecía cariño. «Amor, trabajas mucho. Déjame ir por ti al hospital hoy». «Oh, ¿qué tal si cenamos solo nosotros dos hoy? Tu papá va a entender». Isabela siempre había sido una hija presente. Desde la muerte de Carmen, teníamos un ritual sagrado: cenar juntos al menos 4 veces por semana y pasar los domingos juntos. Era nuestro tiempo, nuestra forma de mantener la familia unida aunque fuéramos solo nosotros dos. Pero después de que Enrique entró en su vida, esos momentos comenzaron a disminuir. Primero, faltó a un domingo. «Enrique planeó una sorpresa, papá. ¿Te molesta si vamos al rancho de su familia?» Claro que no me molestaba. Quería ver a mi hija feliz. Después fueron 2 domingos. Luego, semanas enteras sin nuestras cenas tradicionales. Cuando me quejaba, suavemente, Isabela se ponía a la defensiva. «Papá, tienes que entender. Estoy construyendo una relación seria. Es normal que pase más tiempo con Enrique». Trataba de ser comprensivo. Después de todo, tenía 27 años, estaba enamorada. Era natural que quisiera invertir en la relación. Pero la extrañaba. Extrañaba nuestras pláticas, las risas durante la cena, la forma en que me contaba sobre los pacientes del hospital. Otra señal que debería haber notado: Enrique nunca me buscaba para conversar de hombre a hombre. En todos los años que salió con mi hija, nunca tuvimos una conversación verdadera. Era educado, cortés, pero distante. Respondía a mis preguntas sobre su trabajo con monosílabos. Nunca mostraba interés real por mi vida o por la carpintería. Una vez traté de enseñarle el taller. Pensé que se impresionaría con las piezas que hacía, que tal vez eso nos acercaría. Enrique le echó un vistazo rápido, hizo algunos comentarios educados sobre el trabajo artesanal y rápidamente cambió el tema. Fue como si me estuviera tolerando por amor a Isabela, no porque me respetara como su padre. Lo que más me molestaba era cómo Isabela cambiaba cuando estaba con él. Mi hija siempre había sido habladora, expresiva, llena de opiniones propias, pero en presencia de Enrique se quedaba más callada, más contenida. Cuando yo le hacía una pregunta directamente durante las cenas dominicales, ella lo miraba primero a él, como pidiendo permiso para responder. Una vez, comenté sobre un reportaje que había visto en la televisión sobre la situación de los hospitales públicos. Isabela comenzó a hablar con pasión sobre las dificultades que enfrentaba en el trabajo, sobre la falta de recursos, sobre cómo eso afectaba la atención a los pacientes. Era la Isabela que conocía, comprometida, indignada con las injusticias. Enrique la interrumpió a media frase. «Isabela, estás siendo muy dramática. Los hospitales tienen sus limitaciones, pero funcionan». Ella dejó de hablar inmediatamente y bajó la vista. El resto de la cena pasó en un silencio incómodo. Después de ese día, Isabela nunca volvió a hablar sobre problemas del trabajo frente a Enrique. También comencé a notar cambios físicos en mi hija. Estaba más delgada, tenía ojeras que antes no existían, parecía siempre cansada. Cuando le preguntaba si se estaba alimentando bien, me tranquilizaba diciendo que solo eran los turnos pesados del hospital. Pero la conocía desde bebé.
Sabía cuando algo estaba mal. Un día, apareció en casa con un moretón en el brazo. Cuando pregunté qué había pasado, explicó rápidamente que se había lastimado en el trabajo. Se golpeó con una camilla corriendo para atender una emergencia, dijo, sin mirarme a los ojos. La explicación tenía sentido. Su trabajo era realmente peligroso, con situaciones de emergencia, equipo pesado, pero algo en la forma en que evitó mi mirada me molestó. Algunas semanas después, noté una marca morada en su cuello. Esta vez, ni siquiera la dejé explicar. Pregunté directamente si Enrique le estaba haciendo daño. Isabela se puso furiosa. ¿Cómo puedes pensar eso de Enrique? Él me ama. Esta marca fue de una reacción alérgica a un collar nuevo. Papá, tienes que dejar de ver problemas donde no los... ¡Ay! Se fue de mi casa ese día sin despedirse, algo que nunca había hecho antes. Pasé 3 días sin noticias suyas, hasta que finalmente me llamó para disculparse. Perdón, papá. Estoy estresada con el trabajo y terminé desquitándome contigo. Enrique dice que es normal que esté más sensible en esta etapa de la vida. ¿Me perdonas? Claro que la perdoné. Era mi hija, mi mundo, pero la frase Enrique dice se quedó resonando en mi cabeza. ¿Desde cuándo mi hija necesitaba la opinión de alguien? Más para entender sus propios sentimientos. El comportamiento de Enrique conmigo también cambió. Siempre había sido cordial, pero distante. Ahora había una frialdad calculada en sus actitudes. Respondía a mis preguntas con educación, pero sentía que estaba siendo evaluado, juzgado. Durante una cena dominical comenté que estaba pensando en jubilarme, en dejarle la carpintería a un antiguo empleado que quería comprar el negocio. Era solo un comentario casual, pero vi a Enrique intercambiar una mirada significativa con Isabela. «Qué bueno, don Roberto», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Usted ha trabajado mucho en la vida, se merece descansar». Después de ese día, Enrique comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi edad, sobre cómo me estaba volviendo más olvidadizo, sobre qué bueno sería que tuviera alguien que me cuidara cuando fuera más viejo. Tenía 60 años, estaba saludable, trabajaba de sol a sol sin ningún problema, pero en las palabras de Enrique sonaba como un viejo decrépito a punto de volverse una carga para mi hija. Lo que más me dolía era ver que Isabela no contestaba esos comentarios, solo bajaba la cabeza y cambiaba de tema. 3 meses antes del accidente, Isabela me buscó con una propuesta. Enrique había sugerido que vendiera la casa y me fuera a vivir a una casa de retiro muy buena que él conocía. «Sería mejor para usted», dijo, usando un tratamiento formal que me heló la sangre. «Usted tendría compañía de personas de su edad, actividades, cuidados médicos. Era la primera vez que mi hija me hablaba de usted en 28 años de vida». «Isabela», dije, tratando de mantener la calma, «esta casa es nuestra casa. Es donde vivió tu mamá, donde creciste. ¿Por qué quieres que me vaya de aquí?» «Enrique piensa que sería mejor», respondió como si eso lo explicara todo. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba débil, insegura. «Creo que tal vez tiene razón». En ese momento, entendí que estaba perdiendo a mi hija a manos de un hombre que la estaba alejando sistemáticamente de todo lo que la conectaba con su vida anterior, con nuestra vida, conmigo. Rechacé la propuesta categóricamente. Dije que solo saldría de esa casa muerto. Isabela se molestó, pero no insistió. Enrique, por otro lado, comenzó a tratarme con una frialdad glacial. Fue la última vez que cenó en mi casa. En las semanas que siguieron a mi negativa de salir de casa, la distancia entre Isabela y yo se volvió un abismo. Comenzó a visitarme solo una vez por semana, siempre acompañada de Enrique, siempre con conversaciones cortas y formales. Era como si estuviera cumpliendo una obligación, no visitando a su padre. Durante una de esas visitas, noté que llevaba un reloj caro en la muñeca, algo que nunca podría comprar con el sueldo de enfermera. Cuando pregunté por él, Enrique respondió por ella. «Le regalé a mi novia, se merece cosas buenas».
El tono era de propiedad, como recordándome que ahora él era quien la cuidaba. ¿Novia?, repetí, sintiendo el corazón apretarse. ¿No le contó, amor? Enrique le preguntó a Isabela, fingiendo sorpresa. Nos comprometimos la semana pasada. Mi hija bajó la vista, claramente incómoda. Quería contarte en persona, papá, pero... ¿Pero qué? Enrique pensó que era mejor esperar hasta definir los detalles. Enrique pensó. Enrique sugirió. Enrique dijo. Mi hija se había vuelto un eco de los deseos de un hombre que cada día más me parecía un extraño peligroso. ¿Y cuándo será la boda?, pregunté, tratando de sonar feliz. En 6 meses, respondió Enrique. Algo íntimo, solo familia cercana. La expresión familia cercana sonó como una amenaza velada. Estaba claro que, en su visión, yo no entraba en esa categoría. En las semanas siguientes, Isabela prácticamente desapareció de mi vida. Nuestras llamadas diarias se volvieron mensajes de texto fríos. Hola, papá, ¿todo bien? Yo también estoy bien. Besos. Nuestras cenas semanales fueron canceladas bajo la justificación de que estaba muy ocupada con los preparativos de la boda. Cuando trataba de llamarle al hospital, las compañeras me decían que estaba en cirugía o atendiendo una emergencia. Comencé a sospechar que Enrique le había dicho que evitara mis llamadas. La soledad que se abatió sobre mí era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Cuando Carmen murió, tenía a Isabela para consolarme y para ser consolado. Ahora estaba perdiendo a la única familia que me quedaba, y ella aún estaba viva. Comencé a darme cuenta de lo difícil que es para un hombre de mi edad admitir que necesita ayuda emocional. En la carpintería, mis clientes notaban que estaba más callado, menos sonriente, pero cuando preguntaban si todo estaba bien, siempre respondía que sí. Los hombres de mi generación no fuimos educados para hablar de sentimientos, de miedos, del dolor de ser rechazado por el propio hijo. Por las noches, solo en casa, me quedaba viendo las fotos de Isabela esparcidas por la sala. La niña sonriente de 5 años en mi regazo, la adolescente orgullosa el día de graduación de secundaria, la joven enfermera radiante el día que pasó el examen del hospital. En todas las fotos estaba sonriendo. ¿Cuándo dejó de sonreírme? Comencé a beber más de lo debido. No mucho, nunca fui de exagerar, pero una cerveza después del trabajo se volvió 2, después 3. Era una forma de adormecer el dolor que crecía en mi pecho cada día. Una noche, 3. Semanas antes del accidente, Isabela apareció en mi casa sin avisar. Era casi medianoche. Ya estaba durmiendo cuando escuché la llave en la cerradura. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había notado lo que estaba pasando, tal vez quería platicar. Pero cuando la vi en la sala, iluminada solo por la luz del poste de la calle que entraba por la ventana, noté que algo estaba mal. Estaba llorando silenciosamente, los hombros temblando. «Mija, ¿qué pasó?». Se lanzó a mis brazos como no lo hacía desde hace meses. «Papá, yo ya no sé qué hacer». Sentí mi corazón dispararse. Finalmente, me iba a contar lo que estaba pasando. «Puedes contarme todo, mija, sea lo que sea». Se quedó en silencio por mucho tiempo, solo llorando contra mi pecho. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Enrique dice que después de que nos casemos sería mejor que deje de trabajar. Piensa que la enfermería es una profesión muy estresante para una esposa». Mi enojo fue instantáneo. «¿Y tú? ¿Qué piensas tú?». «Amo mi trabajo, papá. Es todo lo que siempre quise hacer. Pero él dice que las mujeres casadas deben dedicarse al hogar, que él gana suficiente para los dos. Isabela, estudiaste 6 años para ser enfermera. Trabajaste duro para conseguir tu puesto en el hospital. No puedes simplemente tirar todo a la basura porque un hombre te lo ordenó». Ella se alejó un poco, mirándome. «No me ordenó, papá. Me sugirió. Y tal vez tiene razón. Tal vez estoy siendo egoísta al querer mantener mi carrera». «¿Egoísta?», exploté. «Mija, ¿qué te hizo? Esta no es la Isabela que crié». «No entiendes», dijo, la voz volviéndose defensiva.
Enrique me ama, quiere cuidarme, quiere que sea feliz. ¿Aislándote de los amigos? ¿Alejándome de ti? ¿Controlando tu carrera? ¿Eso es amor, Isabela? Por un momento, vi un destello de mi verdadera hija en sus ojos, un momento de duda, de cuestionamiento, pero pronto la expresión se cerró de nuevo. «Nunca te gustó», me acusó. «Desde el primer día estás en contra de nuestra relación». «Estoy a favor de tu felicidad», respondí. «Y no eres feliz, mija. Cualquiera puede verlo». «Sí, soy feliz», insistió, pero las lágrimas en sus ojos contradecían sus palabras. En ese momento, su celular sonó. Miró la pantalla y palideció. «Es Enrique. Se va a preocupar si no contesto». «Isabela, es casi la 1 de la madrugada. Eres una mujer adulta. No necesitas dar explicaciones de dónde estás a esta hora». Pero ya había contestado el teléfono. «Hola, amor. Sí, sé que es tarde. Estoy en casa de mi papá». Se sentía mal. Escuché la voz irritada de Enrique del otro lado de la línea. «Sí, sé que debería haber avisado. Ya voy a casa». Colgó y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo que irme, papá». «Isabela, quédate aquí esta noche. Platicamos más mañana». «No puedo. Me está esperando». «¿Y si no vas?» La pregunta quedó en el aire. Vi el miedo pasar por sus ojos, un miedo que me heló hasta los huesos. «Tengo que irme», repitió tomando su bolsa. En la puerta se volteó para darme un abrazo rápido. «Te amo, papá, pero necesitas tratar de entender. Enrique no es el monstruo que te imaginas». Fueron las últimas palabras cariñosas que me dirigió. En los días que siguieron, nuestra comunicación se redujo prácticamente a cero. Ya no respondía a mis mensajes de texto, no contestaba mis llamadas. Cuando iba al hospital a tratar de verla, las recepcionistas me decían que estaba ocupada o que había salido. Temprano, una semana antes del accidente, descubrí algo que me dejó aún más preocupado. Estaba pasando cerca del banco donde Isabela tenía cuenta cuando vi a Enrique salir de ahí con ella. Estaban discutiendo en la banqueta y por el lenguaje corporal era claro que él estaba enojado. Vi cuando le agarró el brazo con fuerza, haciéndola hacer una mueca de dolor. Mi instinto fue salir del carro e intervenir, pero subieron al carro de él antes de que pudiera reaccionar. Esa noche traté de llamar a Isabela varias veces. No contestó ninguna de las llamadas. Al día siguiente fui al banco donde yo también tenía cuenta y hablé con el gerente, que me conocía desde hace años. Sin entrar en detalles, pregunté si era posible saber si alguien había hecho movimientos extraños en la cuenta de mi hija. «Don Roberto, no puedo dar información específica, pero puedo decir que hubo algunas transferencias grandes en los últimos meses. Si usted está preocupado, sugiero que hable directamente con su hija». Transferencias grandes. Mi hija, que siempre había sido cuidadosa con el dinero, que me llamaba antes de hacer cualquier compra importante, estaba haciendo transferencias grandes, sin contarme. Traté una vez más de hablar con ella. Fui al hospital al final de su turno y esperé afuera. Cuando salió venía acompañada de Enrique. Me vieron, intercambiaron algunas palabras y él se subió al carro solo. Isabela caminó hacia mí con expresión cansada. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Estoy preocupado por ti, mija. Necesitamos platicar». «No hay nada de qué platicar. Estoy bien, estoy feliz. Me voy a casar en 3 meses». «Isabela, sé sobre las transferencias bancarias». Palideció. «¿Cómo tú? El banco no puede...» «Mija, él te está usando, te está quitando tu dinero, aislándote de la familia, controlando tu vida. Eso no es amor». «No entiendes», dijo, pero su voz estaba débil. «Entonces, explícame. Hazme entender». Por un momento, pensé que se iba a abrir conmigo. Vi la lucha interna en sus ojos. Pero entonces, Enrique tocó el claxon del carro impaciente. «Tengo que irme», dijo. «Isabela, si necesitas ayuda, cualquier ayuda, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» Me miró por un largo momento. «Lo sé, papá.
pero no necesito ayuda. Fueron las últimas palabras que intercambiamos en persona. 3 días después, la noche del 15 de marzo de 2019, mi hija murió en una carretera mojada por la lluvia, regresando de un turno en el hospital. Ahora, 4 años después, con Isabela parada en la puerta de mi casa a la 1 de la madrugada, mojada por la lluvia, temblando de frío, pidiendo mi ayuda, todo comenzó a tener sentido de una forma que me aterrorizó. «Pásale, mija», susurré, aún sin poder aceptar completamente lo que estaba viendo. «Estás helada». Entró despacio, dejando huellas mojadas en el piso de la sala. Cuando cerré la puerta, me volteé y la estudié mejor. Era exactamente como la recordaba. Los mismos ojos cafés, la misma nariz delicada, la misma expresión dulce. Pero había algo diferente, una tristeza profunda que no existía cuando estaba viva. «Papá», dijo, y el sonido de su voz me hizo llorar de nuevo. «Necesito contarte la verdad sobre lo que me pasó». «¿Cómo estás aquí, mija?», logré preguntar. «¿Cómo es posible esto?» «No sé explicarlo bien», respondió, rodeándose con los brazos. «Solo sé que no pude irme. Hay algo que necesita resolverse primero». Tomé una manta del sofá y se la puse sobre los hombros. Sonrió, la primera sonrisa, verdadera que le veía en años. «Siéntate aquí conmigo», dije señalando el sofá donde solíamos platicar cuando era niña. «Cuéntame todo». Isabela se acomodó a mi lado, acercándose más la manta. «Papá, mi muerte no fue accidente». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?» Enrique descubrió que estaba planeando dejarlo, que había buscado un abogado, que estaba juntando evidencias del control que ejercía sobre mí. Su voz estaba firme ahora, diferente a la inseguridad de los últimos meses de vida. Evidencias, grabaciones de conversaciones, fotos de los moretones, estados de cuenta mostrando cómo me obligaba a transferirle dinero. Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Y otras cosas sobre otros pacientes suyos. Sentí un frío en la espina. ¿Qué tipo de cosas? Enrique no es solo un médico controlador, papá. Es peligroso. Tenía un esquema en el hospital. Medicaba a pacientes más de lo necesario. Falsificaba diagnósticos para internarlas más tiempo. Cobraba procedimientos que no se hacían. Dios mío. Y yo lo descubrí. Por casualidad, vi algunos expedientes que no cuadraban con lo que conocía sobre las pacientes. Comencé a investigar, a documentar todo. Me miró directamente a los ojos. Enrique se dio cuenta de que yo sabía. Fue cuando comenzó a presionar para que dejara el trabajo. Quería alejarme del hospital antes de que le contara a alguien. Todo comenzó a tener sentido. El cambio en su comportamiento, el aislamiento, el miedo que había notado en esa última conversación. «¿Por qué no me contaste?», pregunté. «Porque tenía miedo de que te hiciera algo a ti también», respondió, las lágrimas volviendo a sus ojos. Enrique dejó claro que si le decía algo a cualquier persona, especialmente a ti, habría consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Dijo que eras un hombre viejo, que los accidentes pasan, que sería muy triste si me pasara algo porque mi papá no supo quedarse callado. La rabia que Pinton me sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era una rabia fría, calculada, que quemaba en mi pecho como ácido. ¿Y la noche del accidente? Había decidido terminar con todo. Había juntado valor para enfrentarlo. Cuando salí del hospital le llamé y le dije que quería platicar. Le dije que nuestro compromiso se cancelaba y que iba a exponer todo lo que estaba haciendo. Isabela hizo una pausa, como si el recuerdo fuera doloroso incluso ahora. Se puso furioso. Me dijo que fuera directo a su departamento, que íbamos a resolver eso. Pero no fui. Vine a casa contigo. Quería contarte todo, pedir ayuda, empezar de nuevo. Pero nunca llegaste aquí, murmuré. Enrique me siguió. Cuando se dio cuenta de que venía aquí en lugar de ir a su departamento, él me cerró en la carretera. ¿Te cerró? Golpeó la parte trasera de mi carro con el suyo.
Era una curva peligrosa. Estaba lloviendo. Sabía que si me hacía perder el control en esa curva, no pudo terminar la frase. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. Te mató. Y después hizo que pareciera accidente. Llegó al lugar antes que la policía. Dijo que estaba pasando por ahí por casualidad, que vio el accidente y se detuvo para ayudar. Su voz se estaba volviendo amarga. Representó el papel del novio devastado perfectamente. Recordé cómo Enrique se había comportado en el funeral, las lágrimas, la desesperación aparente, la forma en que me había consolado. Todo había sido teatro. «Papá», Isabela continuó, «tienes que hacer algo». No se detuvo. «Sigue en el hospital, sigue abusando de pacientes y te tiene en la mira. ¿A mí? Eres la única persona que siempre desconfió de él, la única que puede hacer preguntas difíciles sobre mi muerte. Te ha estado vigilando todos estos años, esperando a ver si ibas a investigar algo». Pensé en todas las veces que Enrique había aparecido en mi casa en los meses después del funeral. Las visitas de cortesía, las invitaciones a cenar que siempre rechazaba, la forma en que siempre preguntaba cómo estaba llevando la pérdida. «Y hay más», dijo Isabela. «Enrique no solo me mató a mí. Sentí el mundo girar a mi alrededor». «¿Qué?» «Hay otras mujeres que accidentalmente murieron después de descubrir sus esquemas en el hospital. Una enfermera 2 años antes que yo. Una farmacéutica 6 meses después de mi muerte». Tomó mi mano. «Papá, es un asesino en serie. Usa el hospital como campo de caza y elimina a quien amenaza con exponerlo. ¿Cómo sabes todo esto?» «Porque no soy solo yo aquí», respondió simplemente. «Somos todas nosotras, las mujeres que mató. Estamos atrapadas hasta que alguien cuente la verdad sobre lo que hizo». La idea era a la vez aterradora y extraña, pero mirando a mi hija, viendo la claridad en sus ojos, supe que estaba diciendo la verdad. «¿Qué necesitas que haga?» «Tienes que reunir evidencias, ir a la policía, hacer que reabran la investigación de mi muerte y de las otras». Apretó mi mano. «Pero tienes que ser cuidadoso. Enrique es inteligente y tiene influencia en el hospital. Si se da cuenta de que estás investigando, va a tratar de matarme también», completé. «Sí». Respiré profundo, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mi hija había sido asesinada por un hombre que había dejado entrar en nuestras vidas, un hombre que seguía libre, matando a otras mujeres. «¿Por dónde empiezo?», pregunté. «Su departamento. Enrique guarda documentos. Sí, copias de expedientes que falsificó, registros de las transferencias bancarias que me obligó a hacer. Evidencias de todo». Hizo una pausa. «Y tiene una caja fuerte en su cuarto. Adentro tiene objetos personales de las víctimas. Trofeos». Sentí náuseas. «¿Trofeos? Mi anillo de graduación está ahí, el de la enfermera que murió antes que yo también. Cosas pequeñas que las familias pensaron que se perdieron en el accidente». «¿Cómo sabes eso?» «Porque lo vi. Después de que morí, antes de poder manifestarme contigo, yo lo observé. Vi lo que hacía cuando pensaba que estaba solo. La idea de mi hija atrapada en algún limbo, observando a su propio asesino, me partió el corazón. Isabela, ¿cómo voy a entrar a su departamento? Enrique viaja todos los fines de semana a un congreso médico en Guadalajara. Siempre se va desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche. El departamento queda vacío. Me dio la dirección y el número del departamento. El portero te conoce. De cuando yo salía con él. Si dices que viniste a buscar algunas cosas mías que se quedaron ahí, era arriesgado, pero tenía sentido. ¿Y si consigo esas evidencias? Lleva todo a la policía, pero no a cualquier delegación. Hay un comandante, Carlos Méndez, en la delegación del centro. Es honesto, no tiene conexión con Enrique». Hizo una pausa. «Y él estaba sospechando de mi muerte desde el principio. Si llegas a él con evidencias sólidas, va a reabrir el caso». Miré a mi hija, tratando de grabar cada detalle de su cara en mi memoria. «¿Y después, cuando arresten a Enrique, tú vas a irte?» Sonrió tristemente. «Sí, papá, podremos irnos.
todas nosotras, y tú podrás seguir tu vida sabiendo que hiciste justicia. No quiero que te vayas otra vez, susurré. Yo tampoco quiero. Pero no puedo quedarme, papá. No es natural, y tú necesitas vivir tu vida. Necesitas ser feliz. Abracé a mi hija, sintiendo por última vez el calor de su cuerpo, el olor de su cabello. Te amo tanto, mija. También te amo, papá. Y ahora sabes la verdad. Sabes que siempre te amé, incluso cuando parecía que te estaba alejando. Solo era miedo, miedo de él. Cuando me alejé, vi que estaba empezando a volverse transparente, como si fuera desapareciendo lentamente. Tengo que irme ahora, dijo, pero estaré contigo cuando necesites valor. Cuando tengas miedo, recuerda que estás haciendo esto por mí, por las otras mujeres, por todas las que aún puede matar. Isabela, te amo, papá, siempre, y... Desapareció, dejando solo la manta vacía en el sofá y el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Me quedé sentado ahí por horas, procesando todo. Cuando salió el sol, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El viernes siguiente, esperé hasta las 3 de la tarde para asegurarme de que Enrique ya había partido a Guadalajara. Me puse mi mejor ropa, una camisa azul y pantalones de vestir que Isabela me había regalado 2 navidades atrás para verme respetable cuando llegara a su edificio. El corazón me latía fuerte mientras manejaba mi Tsuru viejo por las calles de la Ciudad de México hasta la colonia Roma Norte, donde vivía Enrique. El departamento estaba en un edificio moderno de 20 pisos, con portería a las 24 horas y toda esa ostentación que su dinero le proporcionaba. Dinero que, ahora sabía, venía de esquemas criminales y la explotación de pacientes vulnerables. En la portería reconocí inmediatamente al portero que estaba de turno. Era el mismo que estaba ahí cuando visitaba a Isabela en los primeros meses del noviazgo. Un hombre alto, de unos 50 años, que siempre había sido educado conmigo. «Buenas tardes», saludé, tratando de sonar natural a pesar de los nervios. «Buenas tardes, don Roberto», respondió con una sonrisa. «Hacía tiempo que no lo veía por aquí». «Sí, Marcos», respondí, recordando su nombre. «En realidad, vine a buscar algunas cosas de Isabela que se quedaron en el departamento del doctor Enrique. Ya sabe, aún es difícil, pero llegó el momento». La sonrisa de Marcos se volvió comprensiva. «Claro, claro. Qué triste aquello, don Roberto. Isabela era una muchacha tan buena. El doctor sufrió tanto. Si supiera», pensé. «Sí, fue muy difícil para todos. Enrique me dijo que podía subir hoy para recoger las cosas. Por supuesto, el doctor viajó esta mañana temprano como siempre hace los viernes. Departamento 1504, ¿verdad? ¿Se acuerda?» «Sí, me acuerdo. Gracias, Marcos». En el elevador, mis manos temblaban tanto que tuve dificultad para presionar el botón del piso 15. Cada piso que subía parecía una eternidad. ¿Qué estaba haciendo? Un hombre de 63 años, carpintero jubilado, tratando de investigar a un asesino en serie. Pero entonces recordé la voz de Isabela, las lágrimas en sus ojos cuando me contó la verdad, y supe que no había opción. La puerta del departamento 1504 parecía demasiado común para esconder tantos secretos sombríos. Usé la llave que Isabela me había dado. Ella siempre tuvo una copia para emergencias, y entré despacio. El departamento era exactamente como lo recordaba, moderno, fríamente elegante, sin ningún toque personal que indicara que un alma humana vivía ahí. Paredes blancas, muebles de diseñador, obras de arte abstractas que costaban fortunas pero no decían nada sobre quién las poseía. Empecé por la sala, buscando cualquier cosa que pareciera importante. En los cajones del aparador encontré solo cuentas pagadas, correspondencia bancaria normal, nada que levantara sospechas. Era en el cuarto donde Isabela había dicho que estaban las evidencias principales. El cuarto era espartano, una cama king size con sábanas blancas impecables, una cómoda moderna, un closet organizado militarmente.
pero fue detrás de la cómoda que encontré lo que buscaba. Una caja fuerte pequeña, del tipo que se instala en la pared. Isabela me había dicho la combinación, la fecha de su primer encuentro, que él románticamente había elegido como código. 15-04-2016. Mis dedos temblaron mientras giraba los números. Clic, clic, clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Lo que vi adentro me hizo sentarme pesadamente en la cama, mareado. No eran solo documentos. Había una cajita de joyas pequeña, llena de objetos personales que claramente pertenecían a mujeres diferentes. El anillo de graduación de Isabela estaba ahí, junto con otros anillos, aretes, pulseras, trofeos, como había dicho. Tomé el anillo de ella con dedos temblorosos. Era el anillo que le había dado cuando se graduó de enfermería, con una pequeña cruz grabada y su nombre. Ver aquello ahí tratado como un trofeo de casa me hizo sentir una rabia que quemaba como fuego en el pecho. Pero había más. Carpetas organizadas meticulosamente con documentos. Abrí la primera y encontré copias de expedientes médicos, pero con anotaciones a mano que cambiaban diagnósticos, aumentaban dosis de medicamentos, extendían periodos de hospitalización, y al lado de cada alteración, una anotación en código sobre valores monetarios. La segunda carpeta contenía estados de cuenta, no solo de Isabela, sino de al menos otras 5 mujeres. Todas tenían transferencias grandes a una cuenta que reconocí como de Enrique. Algunas de las transferencias databan de pocos días antes de las fechas de muerte de cada mujer. La tercera carpeta me dio náuseas. Eran reportes detallados sobre cada víctima, sus rutinas, sus miedos, sus vulnerabilidades. Enrique había estudiado a cada una como un depredador estudia a su presa. Sobre Isabela había escrito: muy apegada al padre, usar esto como punto de presión, aislarla gradualmente de la familia, inseguridades sobre valor propio pueden explotarse a través de control financiero y emocional. Era como leer los pensamientos de un psicópata. Cada manipulación había sido calculada, cada abuso había sido planeado. Pero fue la cuarta carpeta la que me trajo la prueba definitiva. Eran fotos, no fotos de las víctimas vivas, sino fotos de los accidentes. Enrique había regresado a las escenas de cada muerte para fotografiar los carros destruidos, los cuerpos siendo retirados. Y en el reverso de cada foto, fechas y anotaciones sobre problemas resueltos. La foto de Isabela estaba ahí. Mi corazón casi se detuvo cuando vi la imagen de su Chevy destruido contra el árbol. La ambulancia al fondo. Los bomberos trabajando para sacar a mi hija de los restos. Y en el reverso, la letra cuidadosa de Enrique, IS, 15-03-2019. Problema resuelto. Mucho dinero en 1900. Seguro de vida. Tuve que correr al baño a vomitar. Cuando logré recomponerme, regresé al cuarto y fotografié todo con mi celular. Cada documento, cada foto, cada evidencia. Después, puse todo de vuelta en la caja fuerte, exactamente como estaba. Estaba a punto de cerrar la caja fuerte cuando noté una carpeta que había pasado desapercibida al fondo. Cuando la abrí, encontré algo que me hizo temblar. Era un plan detallado para mi propia muerte. Roberto Silva, padre de IS, estaba escrito en la portada. Amenaza potencial si comienza a investigar. Plan de eliminación. Simular accidente doméstico. Caída de escaleras o intoxicación por gas. Esperar momento apropiado. Enrique estaba planeando matarme. Probablemente ya llevaba años, solo esperando el momento indicado. Las visitas a mi casa, la insistencia para que me mudara a un asilo, todo era parte de un plan para eliminarme cuando me volviera una amenaza. Fotografié esa carpeta también. Después cerré la caja fuerte con manos que apenas podían dejar de temblar. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible, pero cuando estaba cruzando la sala hacia la puerta, escuché el sonido que más temía, la llave girando en la cerradura. Mi sangre se heló. Enrique había regresado antes de la viaje.
Miré desesperadamente alrededor buscando un lugar para esconderme. No había tiempo de llegar a la terraza o al cuarto. La única opción era agacharme detrás del sofá grande de la sala y esperar que no me viera. La puerta se abrió y escuché la voz de Enrique hablando por teléfono. No, cancelé la conferencia de mañana. Tengo algo más importante que resolver aquí en México. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podría escucharlo. Me quedé agachado detrás del sofá tratando de respirar silenciosamente mientras escuchaba sus pasos por la sala. Ya es hora de resolver el problema del viejo, continuó por teléfono. Ha estado haciendo muchas preguntas sobre la hija últimamente. El portero me contó que vino aquí hoy. Suerte que decidí regresar antes. Sentí el mundo desplomarse a mi alrededor. Marcos le había llamado a Enrique para contarle de mi visita, y ahora estaba atrapado en el departamento con un asesino que planeaba matarme. No, no puede parecer obvio, Enrique continuaba. Tiene que ser un accidente convincente. El viejo es conocido en la colonia, así que tiene que parecer natural. Tal vez una caída en su propia casa. Estaba planeando mi muerte por teléfono, a pocos metros de donde estaba. Escondido. Traté de sacar mi celular para llamar a la policía, pero me di cuenta de que lo había dejado en silencioso. Cualquier ruido me delataría. Escuché los pasos acercándose al sofá. En pánico, me preparé para lo peor. Pero entonces, milagrosamente, escuché la voz de Isabela susurrando en mi oído. «Papá, quédate quieto, ya va al cuarto. Cuando entre al baño, corres a la puerta». Como siguiendo un guión, Enrique se dirigió al cuarto. Escuché la puerta del baño cerrarse y el sonido de la regadera. Era mi oportunidad. Salí de detrás del sofá y corrí hacia la puerta en silencio. Mis dedos temblaron en la perilla, pero logré abrir y salir al pasillo. Corrí al elevador y presioné el botón desesperadamente. Cuando las puertas se cerraron y comencé a bajar, finalmente pude respirar. Pero sabía que mi escape había sido temporal. Enrique pronto descubriría que alguien había estado en el departamento y no sería difícil deducir quién. En la portería, traté de parecer tranquilo cuando me despedí de Marcos. «Gracias, Marcos. Logré recoger las cosas de Isabela». «Qué bueno, don Roberto. Hasta la próxima». Si es que había una próxima, pensé. En el carro, con las manos aún temblando, llamé a la delegación central. «Necesito hablar con el comandante Carlos Méndez. Es urgente». «El comandante está en junta. ¿Quiere dejar recado?» «Diga que Roberto Silva necesita hablar con él sobre el caso Isabela Silva. Diga que tengo evidencias de asesinato». Media hora después, estaba sentado en 1900 en la oficina del comandante Méndez, un hombre de unos 50 años con expresión seria y ojos inteligentes. Puse mi celular en la mesa y comencé a mostrar las fotos que había tomado. «Comandante, mi hija fue asesinada hace 4 años por Enrique Almeida y mató a otras mujeres también». Méndez miró las fotos en silencio, su cara poniéndose más grave con cada imagen. Cuando vio la foto del accidente de Isabela con las anotaciones de Enrique, silbó bajito. «Dios mío, ¿dónde consiguió esto?» Conté todo. La visita de Isabela, las evidencias en la caja fuerte, el plan para mi muerte. Dejé fuera solo la parte sobrenatural de la historia, enfocándome en los hechos concretos. «Don Roberto, estas evidencias son suficientes para una detención. Pero necesito que usted esté en lugar seguro. Si Enrique descubrió que fue usted quien estuvo en el departamento...» «Ya lo sabe», interrumpí. El portero le llamó. Méndez se puso serio. «Entonces no hay tiempo que perder. Voy a emitir una orden de detención ahora mismo y enviar un equipo a arrestarlo. Pero usted necesita estar bajo protección policial hasta que logremos capturarlo. Comandante, hay más evidencias. En el hospital donde trabaja debe haber más documentos sobre sus esquemas. Ya estoy gestionando cateo en el hospital también, pero ahora la prioridad es su seguridad». 2 horas después, un equipo policial fue al departamento de Enrique para arrestarlo, pero había huido. El departamento estaba vacío, y según Marcos,
Había salido corriendo con una maleta poco después de mi partida. No se preocupe, Méndez me aseguró. Con las evidencias que usted trajo, vamos a lograr capturarlo. Ya emití una orden de detención nacional y estoy coordinando con la Policía Federal. No llegará lejos. Pero esa noche, durmiendo en una casa de protección policial, yo sabía que Enrique no se rendiría fácilmente. Había pasado años planeando asesinatos perfectos. No sería arrestado sin luchar. Los 3 días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Me quedé en una casa de protección policial, un lugar discreto en la colonia del Valle, con 2 policías haciendo turnos para garantizar mi seguridad. Durante el día, seguía las investigaciones por teléfono con el comandante Méndez. Durante la noche me quedaba despierto esperando noticias sobre la captura de Enrique. En la segunda noche, Isabela apareció de nuevo. Estaba en la sala de la casa de protección, tratando de ver televisión para distraerme, cuando sentí esa misma brisa fría que anunciaba su presencia. Esta vez no llegó mojada por la lluvia. Apareció sentada en el sillón a mi lado, translúcida pero claramente visible. «Papá», dijo suavemente, «¿cómo estás?» «Asustado», admití, «pero orgulloso. Logré hacer lo que me pediste. Lo sé, y no estás solo. Las otras mujeres que mató me están ayudando a protegerte». «¿Las otras mujeres?» «Carmen Rodríguez, la enfermera que murió 2 años antes que yo. Lucía Santos, la farmacéutica que descubrió sobre los medicamentos falsificados. Todas nosotras estamos aquí, asegurándonos de que Enrique no pueda hacerte daño». La idea era extraña, pero me trajo un consuelo inesperado. «¿Saben dónde está?» «Sabemos. Está tratando de huir fuera del país, pero no va a lograrlo. La justicia lo va a alcanzar». Hizo una pausa estudiándome. «Papá, quiero que sepas que independientemente de lo que pase con Enrique, necesitas vivir tu vida». «¿Qué quieres decir?» «Pasaste 4 años de luto, aislado, viviendo solo, para mantener mi memoria viva. Pero no quiero eso para ti. Quiero que seas feliz». Miré a mi hija, viendo en ella la misma sabiduría que siempre había tenido. «¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Siendo el hombre que me criaste para admirar, siendo gentil, generoso, viviendo plenamente», sonrió. «Papá, solo tienes 63 años. Aún te queda mucha vida por delante. No sé si pueda». «Sí puedes, y yo estaré siempre contigo, no de la forma que estoy ahora, sino en los recuerdos buenos, en las lecciones. ¿Qué me enseñaste? En el amor que compartimos». En la mañana siguiente recibí la llamada que estaba esperando. El comandante Méndez me informó que Enrique había sido capturado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tratando de abordar un vuelo a Uruguay con documentos falsos. «Está arrestado, don Roberto, y con las evidencias que usted trajo, más lo que encontramos en su oficina del hospital, va a pasar el resto de su vida en la cárcel». Sentí un alivio tan grande que lloré ahí, mismo en el teléfono. «Comandante, ¿puedo verlo? Quiero mirarlo a los ojos y decirle algunas cosas». «Puede, pero recuerde, es un manipulador. No deje que le juegue chueco». Al día siguiente, fui a la delegación acompañado de 2 policías. Enrique estaba en una sala de interrogatorios, esposado, con una expresión muy diferente a la máscara educada que siempre había usado conmigo. Ahora podía ver lo que siempre había estado ahí: frialdad, arrogancia, desprecio total por cualquier vida que no fuera la suya. «Hola, Enrique», dije sentándome en la mesa frente a él. Me miró con odio puro. El viejo entrometido sabía que ibas a dar problemas algún día. «Mataste a mi hija. Tu hija era una amenaza, se estaba metiendo en cosas que no entendía». Su voz era fría, sin ningún rastro de remordimiento. «Si se hubiera quedado callada, aún estaría viva. Ella te amaba, confiaba en ti. Era útil, hasta que dejó de serlo». Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con malicia. «¿Sabes qué, viejo? Yo también te iba a matar. Solo estaba esperando el momento indicado. Lástima que te metieras en esto antes. Ya no vas a lastimar a nadie más». Enrique se rió.
Un sonido helado que me erizó la piel. ¿Crees que esto termina aquí? Tengo amigos, contactos, incluso desde la cárcel puedo... No puedes nada, interrumpí levantándome. Se acabó, Enrique. Perdiste. Salí de esa sala sintiendo como si un peso enorme hubiera salido de mis hombros. Por primera vez en 4 años, sentía que podía respirar completamente. En las semanas siguientes, la historia de Enrique explotó en los medios. Médico asesino mata pacientes y novia, gritaban los titulares. Familiares de otras víctimas comenzaron a aparecer, reconociendo las señales que habían ignorado en su momento. El hospital donde trabajaba fue investigado de arriba a abajo, y varios otros empleados fueron acusados por complicidad en los esquemas. Durante este periodo, algo extraño comenzó a pasarme. Personas que no veía hace años comenzaron a buscarme. Vecinos que se habían alejado después de la muerte de Isabela volvieron a saludarme en la calle. Antiguos clientes de la carpintería me llamaban para preguntar cómo estaba. El comandante Méndez me contó que mi valor para investigar a Enrique había inspirado a otras personas a denunciar crímenes que habían presenciado, pero nunca tuvieron valor de reportar. Se volvió un ejemplo, don Roberto. Mostró que nunca es tarde para hacer lo correcto. Pero lo más importante pasó una tarde de sábado, 3 semanas después del arresto de Enrique. Estaba en mi taller, tratando de volver a trabajar con las manos como forma de terapia, cuando alguien tocó la puerta. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, con los ojos rojos como si hubiera llorado recientemente. Don Roberto, mi nombre es Sandra Rodríguez. Carmen era mi hermana. Carmen Rodríguez, la enfermera que Enrique había matado 2 años antes que Isabela. Pase, por favor, dije, soltando la lija que estaba usando. Sandra se sentó en la silla vieja que le ofrecí y respiró profundo antes de hablar. Quiero agradecerle lo que hizo. Durante 2 años supe que mi hermana no había muerto en accidente. Conocía a Carmen, sabía que era demasiado cuidadosa para perder control del carro así. Pero la policía no quiso investigar, y yo no tuve valor para insistir. ¿Por qué no? Porque Enrique era respetado, influyente. ¿Quién iba a creerle a una hermana doliente contra un médico reconocido? Se limpió las lágrimas. Pero usted demostró que yo tenía razón, que Carmen fue asesinada. Ahora puedo hacerle el funeral que merecía. Platicamos por 2 horas. Sandra me contó sobre Carmen, sobre cómo también había descubierto irregularidades en el hospital, sobre cómo había comenzado a documentar todo antes de morir. Le platiqué sobre Isabela, sobre el proceso de duelo, sobre cómo la búsqueda de la verdad me había dado un nuevo propósito. Cuando Sandra se fue, me dejó una tarjeta. Don Roberto, trabajo en una ONG que ayuda a familias de víctimas de crímenes. Si algún día quiere compartir su historia para ayudar a otras personas, llámeme. Esa noche, por primera vez en meses, logré dormir profundamente. No soñé con Isabela mojada y triste. Soñé con ella sonriendo, saludando, caminando hacia una luz brillante. Cuando desperté, supe que se había ido. En los meses siguientes, mi vida cambió de formas que nunca imaginé posibles. Acepté la invitación de Sandra y comencé a trabajar como voluntario en su ONG, contando mi historia a otras familias que habían perdido seres queridos en circunstancias sospechosas. Descubrí que había muchos casos como el mío, personas que sabían que algo estaba mal, pero no tenían valor o recursos para investigar. Mi experiencia las ayudaba a entender que nunca era tarde para buscar la verdad. Volví a trabajar en la carpintería, pero ahora por placer, no por necesidad. Hacía piezas especiales para la ONG, libreros para las oficinas, mesas para las salas de juntas. Trabajar con las manos me traía paz, y saber que estaba ayudando a otras personas le daba sentido a mi trabajo. También volví a socializar. Comencé a frecuentar un grupo de apoyo para padres que perdieron hijos. Al principio solo escuchaba. Después comencé a compartir mi experiencia. Contar sobre Isabela, sobre nuestra historia, sobre cómo había encontrado fuerzas para buscar justicia,
Ayudaba a otras personas en su proceso de sanación. Fue en ese grupo que conocí a Elena. Era una mujer de 58 años que había perdido a su hijo único en un accidente laboral 5 años antes. Como yo, había pasado años aislada, viviendo solo para mantener la memoria del hijo viva. Como yo, estaba aprendiendo lentamente que honrar a los muertos significaba también vivir plenamente. Nuestra amistad comenzó despacio. Pláticas después de las reuniones del grupo, después cafés los fines de semana, caminatas en Chapultepec. Elena entendía mi dolor de una forma que pocas personas podían entender, y yo entendía el suyo. No es que uno se olvide de ellos, me dijo una tarde, sentados en una banca del parque. Es que uno aprende que ellos no querrían que nos quedáramos atrapados en el pasado. 6 meses después del arresto de Enrique, en el aniversario de muerte de Isabela, fui al panteón como siempre hacía. Pero esta vez no fui solo. Elena me acompañó y llevamos flores frescas, margaritas blancas, que eran las favoritas de Isabela. «Hola, mija», dije arrodillándome frente a la lápida. «Traje a alguien para que te conozcas. Elena es una amiga muy especial. Creo que se llevarían bien». El viento movió los árboles alrededor y por un momento juré haber escuchado la risa de Isabela cargada en la brisa. «Ella aprueba», dijo Elena suavemente, y de alguna forma supe que tenía razón. Hoy, un año después del arresto de Enrique Almeida, mi vida es completamente diferente a la de esa madrugada cuando sonó el teléfono a la 1 de la mañana. Enrique fue condenado a 6 cadenas perpetuas por los asesinatos de 6 mujeres, incluyendo a mi Isabela. No saldrá de la cárcel jamás. El hospital donde trabajaba fue cerrado temporalmente para investigación. Decenas de familias descubrieron que sus seres queridos fueron víctimas de sus esquemas. Muchas consiguieron indemnizaciones, pero más importante que eso, consiguieron respuestas. Me volví a casar. Sí, a los 64 años, encontré el amor por segunda vez en la vida. Elena y yo nos casamos. En una ceremonia pequeña, solo con los amigos del grupo de apoyo y algunos familiares. Fue una boda diferente a la primera, más madura, construida sobre el entendimiento mutuo del dolor y la esperanza. No es que me olvidé de Isabela o Carmen, mi primera esposa. Es que aprendí que el amor no disminuye cuando se comparte. El amor crece, y Elena entiende eso mejor que nadie. Vendimos nuestras casas anteriores y compramos una nueva juntos, un lugar sin fantasmas del pasado, pero con espacio para honrar nuestros recuerdos. En mi estudio tengo fotos de Isabela en todas las edades. En la sala, Carmen sonríe en una foto de nuestra boda. Y en la cocina, una foto reciente mía y de Elena, felices. Sigo trabajando en la ONG. Mi historia inspiró la creación de un programa especial para investigar muertes sospechosas que fueron archivadas muy rápidamente. Ya ayudamos a reabrir 17 casos y conseguimos condenas en 9 de ellos. Cada familia que recibe respuestas, cada criminal que finalmente es castigado, me hace sentir que Isabela no murió en vano. Su muerte expuso a un monstruo y salvó otras vidas. Aprendí cosas sobre mí mismo que nunca imaginé. Descubrí que, a los 63 años, aún tenía valor para enfrentar a un asesino. Descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar un nuevo propósito, para amar otra vez. Pero principalmente, aprendí que los muertos que amamos nunca nos dejan realmente. Viven en las lecciones que nos enseñaron, en el amor que compartieron con nosotros, en la fuerza que nos dan para continuar. Isabela se me apareció esa madrugada no solo para exponer a su asesino. Vino a liberarme de la culpa de no haber notado las señales, de la rabia por haber dejado a ese hombre entrar en nuestras vidas, del miedo de seguir viviendo sin ella. La última vez que la vi fue una noche, hace 3 meses. Estaba en la terraza de nuestra casa nueva, tomando un té antes de dormir, cuando sentí su presencia una última vez. «Papá», dijo, y su voz estaba diferente, más ligera, en paz. «Isabela», respondí sin voltearme. Sabía que si la veía, tal vez desaparecería.
¿Eres feliz? Sí, mija, finalmente sí. Qué bueno. Carmen manda decir que ella también aprueba a Elena. Sonreí sintiendo las lágrimas correr por mi cara. ¿Se conocieron? Aquí uno se conoce, y están muy orgullosas de ti, del hombre en que te convertiste después de todo. Te extraño todos los días. Lo sé, pero ahora es una nostalgia buena. ¿Verdad? Una nostalgia que no lastima, solo recuerda el amor. Era verdad. El dolor punzante se había transformado en algo más suave, una presencia constante pero no destructiva. Tengo que irme ahora, papá. En serio, esta vez. Mi misión aquí terminó. Isabela, te amo para siempre. Cuida bien a Elena y cuídate a ti. También te amo, mija. Para siempre. El viento se detuvo completamente y supe que se había ido definitivamente. Pero esta vez no sentí desesperación. Sentí gratitud. Gratitud por haber tenido una hija tan especial, por haber descubierto la verdad sobre su muerte, por haber encontrado fuerzas para empezar de nuevo. Si llegaste hasta aquí en esta historia, quiero que sepas algunas cosas importantes. Primero, nunca es tarde para buscar la verdad. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas personas digan que deberías dejarlo así. Si algo en tu corazón dice que está mal, investiga. La verdad siempre sale a la luz. Segundo, el dolor de la pérdida. Nunca se va completamente, pero puede transformarse. Puede volverse fuerza para ayudar a otras personas. Puede volverse sabiduría para tomar mejores decisiones. Puede volverse gratitud por el tiempo que tuvimos con quien amamos. Tercero, nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 64 años me volví a casar, cambié de carrera, encontré un nuevo propósito. La vida no termina cuando perdemos a alguien. Cambia, pero continúa. Y quienes partieron nunca querrían que dejáramos de vivir por ellos. Cuarto, confíen en sus instintos sobre las personas. Si algo les dice que hay peligro, escúchenlo. Si sienten que alguien cercano está siendo controlado o manipulado, no ignoren las señales. Pueden estar salvando una vida. Y finalmente, el amor nunca muere, ni con la muerte física, ni con el tiempo, ni con nuevos amores que puedan surgir. El amor se transforma, crece, se multiplica. Isabela estará siempre conmigo, igual que Carmen. Y ahora Elena también está. Mi corazón simplemente se hizo más grande. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje de esperanza y valor. Y si conoces a alguien que pueda estar pasando por una situación de relación abusiva, sea hombre o mujer, joven o mayor, comparte esta historia. A veces, una historia puede abrirle los ojos a alguien sobre una situación peligrosa. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad, sobre la fuerza que podemos encontrar incluso en el dolor más profundo, sobre cómo el amor verdadero nos da valor para enfrentar cualquier monstruo. Y suscríbete al canal para más historias reales de personas que encontraron fuerzas para vencer en las situaciones más difíciles, porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de sobrevivientes, de luchadores, de personas que descubrieron que nunca es tarde para empezar de nuevo. Desde la Ciudad de México, de mi casa nueva, al lado de Elena, con las fotos de Isabela y Carmen sonriéndonos, yo, Roberto Silva, te digo, el valor no es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo que se necesita hacer, aunque tengamos miedo. Y recuerda siempre, aquellos que amamos y que partieron antes que nosotros no quieren que vivamos en el pasado. Quieren que vivamos, que seamos felices, que hagamos diferencia en la vida de otras personas, porque al final, el mayor regalo que podemos darle a quien partió es vivir una vida que los haría orgullosos de nosotros. Hasta la próxima historia. Y gracias por haberte quedado conmigo hasta el final.